La semana pasada dije que yo no sabía lo que iba a pasar, pero me gustaría hablar sobre algo de lo que ha pasado en estos días de guerra, una cosa que uno esperaba que no tuviera que volver a hablar. Porque sí, habíamos desterrado la guerra en Europa y es terrible verla de regreso en Europa, y esto no hace menos a las guerras que se viven, por cierto, en otros lugares del mundo, que son aterradoras. Pero el sueño es que a partir de acabar con la guerra en una zona tan conflictiva que durante 3,000 años vivió inmersa en guerras horrorosas, dando como resultado algunas de las guerras más feroces, más despiadadas, como la Guerra de los 30 años o la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial incluso, pues a partir de las experiencias aprendidas en una Europa en paz puedas llevar la paz a otros países y a otros pueblos. Esto yo creo que no está mal visto ni está mal hecho por parte de nadie. Pero cuando hoy se habla sobre, entre lo que ha pasado en los últimos días, yo he oído a gente decir, bueno, es que en estas situaciones, yo digo, esta gente no está entendiendo absolutamente nada. Una situación como la de la actual invasión rusa a Ucrania y la reacción del mundo contra Rusia no había ocurrido nunca. Estamos en tierra totalmente incógnita, estamos en una realidad que nunca se había presentado en nuestro planeta. Decía yo, y esto es un hilo de Twitter que hice el otro día. Imaginemos que mañana cae Kiev, que es muy probable, y Rusia se proclama victoriosa pese a los actos de heroísmo ucraniano y a la torpeza del ejército ruso, que se ha exhibido enormemente. Yo estuve leyendo al profesor de estudios bélicos del King's College explicando cómo toda la estrategia rusa había sido errónea porque habían partido de la base de lo que habían hecho en las 5 guerras anteriores que han ganado ante el silencio absoluto de muchísima gente. Si cae Kiev y Rusia se proclama victoriosa, ¿ha ganado Putin? No. Primero que nada, Rusia se va a encontrar, después del triunfo en la guerra de Ucrania, aislada en lo económico, en lo diplomático, en lo político. Profundamente dividida porque la gran mayoría de los rusos, hasta donde se alcanza a ver, no están apoyando a Putin en esta guerra, como si lo pueden haber apoyado en Chechenia contra los islamistas asesinos, sobre todo después de aquel número del teatro, me acuerdo de un cine con los terroristas chechenos. Sí había un apoyo a la guerra en Chechenia, pero no hay un apoyo a la guerra en Ucrania. Habrá un sufrimiento creciente para el propio pueblo ruso. Y los ucranianos van a resistirse como se resistieron en la Segunda Guerra Mundial. Y no es ni de lejos imaginable que una vez que se proclame victorioso Putin, los ucranianos se regresen a sus casas y se dediquen a tratar de sobrevivir con un gobierno títere ruso. Porque Ucrania ha sido violentada por Rusia y por la Unión Soviética en muchísimos casos, en muchísimos momentos a lo largo de toda la historia, y nunca hay que olvidar, por supuesto, la hambruna causada por esto. Esto que le puede ocurrir al ejército soviético, al ejército ruso en Ucrania, es en cierta medida lo que le pasó al ejército soviético en Afganistán, toda proporción guardada, es decir, estar en una guerra inganable con una resistencia indómita y más aislado de lo que estaba cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. La Unión Soviética tenía todo el bloque soviético, a todos los países que habían quedado bajo su dominio después de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia, Checoslovaquia, Albania, Rumania, Hungría, etc. Ahora no, ahora lo que tienes son a unos pocos dictadores como Lukashenko o Maduro, incluso Tokayev parece que estuvo hablando con Zelensky y no está del lado de Putin. El Premio Nobel de Economía, quien yo sigo mucho, que es Paul Krugman, hace unos días mencionaba un tratado que se llamó La Gran Ilusión de Norman Angell, que en 1909 dijo que la guerra ya era obsoleta, no porque no pudiera haber guerras, sino porque la guerra era obsoleta en la medida en que ya era imposible seguir haciendo imperios con base en la guerra.
como fuente de adquisición de poder, no dentro de las guerras civiles, sino en las guerras entre países para la conquista territorial, la guerra ya no era un elemento viable. Esto en la Segunda Guerra Mundial se demostró que no era sostenible. Pero, ¿cómo podría Putin realmente imponer un gobierno títere y mantener el poder sobre Ucrania al mismo tiempo que restañara las heridas de sus relaciones internacionales? ¿Cómo podría hacerlo? No lo veo. Miren, Suiza ha congelado las cuentas rusas. China se ha desmarcado de Rusia pese a que acababan de firmar un tratado de amistad y cariño para todo el mundo. La FIFA, que es uno de los organismos más nefastos del universo, que siempre actúa mal, la FIFA ha echado a Rusia de la Copa Mundial. Se han vuelto de pronto. Suiza no suspendió las cuentas de los jerarcas nazis durante toda la Segunda Guerra Mundial. Hay tesoros robados por los nazis que todavía están en las cajas fuertes suizas. Hay fortunas robadas por los nazis que están allí. Suiza se mantuvo neutral y nunca actuó en contra de la Alemania nazi. Y no ha actuado contra ningún otro dictador o pillastre que haya querido guardar su dinero en Suiza. Y hoy de pronto congelan las cuentas rusas. ¿Por qué? Se han vuelto buenos. ¿Han adquirido moral y ética de repente China, Suiza y la FIFA? No. Están actuando así porque les conviene. Y lo más importante es que nunca antes en la historia les había convenido. Nunca antes en la historia les había convenido ser así. Esto quiere decir que las cosas han cambiado profundísimamente en el mundo sin que nos hayamos dado cuenta. Que la dinámica que se ha dado respecto de Ucrania, respecto de Putin, es distinta. No hay situaciones similares en el pasado.